Muchachos, muy buenos días para todos. Espero que todos se encuentren en perfecto estado de salud y con muchos ánimos para comenzar esta nueva guía. Ya nos faltan solamente dos guías, la guía 5 y la guía 6. Con eso terminamos el año escolar. Como siempre, después de cada guía, eh, resalto los alumnos con el mejor desempeño en la guía. ¿Listo? En este caso tengo los de 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 y 9-1, 9-2, para no excluir. O sea, me averigüé las notas de ustedes de 9-1 y 9-2 para que tengan en cuenta. Es una manera de felicitarlos a ustedes por el trabajo que ustedes y el esfuerzo que hacen por entender de manera virtual cada una de las actividades que les proponemos y de realizar las cosas bien en su perfección. ¿Listo? Entonces, a ver, me voy para acá. Bueno, entonces los alumnos a resaltar en esta última guía son los siguientes. Les voy a decir inclusive la nota. De 8-1, Valeria Giraldo García, 4,5. Santiago Henao Gallego, 4,5. David Santiago Méndez, 4,5. Emanuel Molina Moreno, 4,5. Freisan Daniela Zapata, 4,5. Esos son los de 8-1. Los de 8-2, Sebastián Hernández Marín, 4,5. Lorena Marín Yepes, 4,5. Ana Sofía Morales Valencia, 4,5. Mateo Vázquez Giraldo, 4,5. Paulina Ramírez Lalinde, 5. Dayana Vergara Teortúa, 4,5. Anderson Alexis Zuluaga, 4,5. Sara Vanegas Jaramillo, 5. Juan Pablo Tuberquia, 5. Listo. Esos son 8-2. 8-3. Mariana Bedoya Bañol, 5. Paulina García Mira, 4,5. Juan Felipe Jaramillo, 4,2. Joan Samuel Mora, 4,2. Breiner Alexander Vergara, 4,2. Bueno, en 8-3 tuve en cuenta, como eran tan poquitos de 4,5 y 5, entonces tuve en cuenta los de 4,2. Listo, para que sepan. En 8-4 también tuve en cuenta los de 4,2. Caterín Joana Carmona Bermúdez, 5. Laura Correa Gil, 4,5. Salomé Marín Sánchez, 4,5. Carolina Gil Ardila, 4,2. Diana Lopera Lescano, 5. Kevin Villada Gallego, 4,2. Listo. Esos son los de octavo. Vayan pensando quiénes de esos que acabo de mencionar me va a servir de monitores de esta guía número 5. Recuerden que ser monitor de la guía hace que ustedes obtengan una nota más alta en la guía. De hecho, sacaron 5 los 3 monitores. ¿Listo? O sea, le subo 5 décimas a cada alumno. 9-1, Santiago Aguirre, 5. Angie Tatiana Arango, 5. Susana Castrillón, 5. David Orlando Cifuentes, 5. Stephanie Maily Morales, 5. Juan Pablo Salazar, 5. Astacha Paola Barragán, 4,8. Isabela Gallego Marín, 4,8. Valentina Ospina Cano, 4,8. Tatiana Andrea Peña, 4,8. Aquí en 9-1 las notas son muy buenas. 10 alumnos, solamente resalté los de 4,8 y los de 5. ¿Cierto? O sea, las notas más altas. En 9-2, Sara María Acevedo, 4,7. Juan David Anaya, 4,5. Sara Bermúdez, 4,5. Aura Cristina Ceballos, 4,8. Samuel David Gómez,
Camargo, 4,6. Mateo González Osorio, 5. María Guadalupe Jurado Iral, 4,5. Verónica Andrea Pañuela Ocampo, 4,5. Saed Ruiz Campo, 5. Y Juan Manuel Vidales Garcés, 4,5. ¿Listo? Entonces, unas felicitaciones a estos muchachos porque se esfuerzan en hacer las cosas muy bien y en entender las cosas de la mejor manera. A mí, contestarle a la pastora, decirle que estoy en clase. Bueno, entonces, también existen alumnos que no entregaron la guía, que es el otro extremo, el del 1. Yo cada periodo los reporto a los titulares y me imagino que los titulares se los reportan al grupo para que se den cuenta quiénes no entregaron la guía. Pues ya ustedes, ya esa información ya la entregué a cada uno de los titulares. Y quienes pierden la guía, pues ya se van a dar cuenta en la entrega del informe parcial que vamos a hacer en este mes, al final de este mes. ¿Listo? Bueno, ¿quiénes de ustedes, de los que acabo de mencionar, me van a servir de monitores? Yo quiero que sea que por iniciativa propia, que no los nombre. A ver, y si no, al final me toca nombrarlos. ¿Quiénes van a ser los monitores? Alce la mano. Siquiera 2 de octavo y 2 de noveno. El periodo pasado, la primera vez fueron todos de noveno, la segunda vez fueron todos de octavo. Esta vez quiero que hayan 2 de octavo y 2 de noveno. Está Santiago Aguirre, de noveno 1. Sí, Santiago Aguirre. Está levantando la mano. De David. noveno 1. Sí, señor, Santiago Aguirre, de noveno 1. Santiago Aguirre. David, coloca por favor eso. Santiago Aguirre, muy bien. Muy bien, David Santiago. Orlando Cifuentes, de noveno 1 también. David Orlando Cifuentes. De noveno 1. David Orlando Cifuentes, muy bien. Y faltarían ya entonces los de octavo, chicos. Faltan los de octavo. Anímense siempre los de octavo que les fue Sofi, muy... hágale, ahí aprendemos todos. Sí, no les dé Yo estoy temor recordando. no les dé temor que yo les colaboro y ustedes saben que la participación es con la ayuda mía. Ya solamente se quedan pensando, mirando. Sí. Sofi, hágale, que ahí le hacemos el intento. Andrés, Dayana. De octavo hay unos muy buenos, vea, con 5. Con 5, por ejemplo, a Paulina Ramírez Lalinde, Sara Vanegas Jaramillo, Juan Pablo Tuberquia, Mariana Bedoya Bañol, pero esos fueron los anteriores. Chicos, A la octavo, final anímense. repetimos si quieren. Catherine Giovanna Carmona, también de 5. Aquí hay una Dayana Lopera Lescano, también de 5. Bueno, o cualquiera de los que mencioné, que quieran ser mis monitores. No se animan. Mis Bueno, amores, por favor. bueno, si no se animan, yo los nombro. A dedo. Listo. Mira, busca ahí si está Paulina Ramírez, la Linde. No la encuentro. Paulina Ramírez. No la tengo. No la No, veo. no la ve, no está presente. Sara Vanegas Jaramillo. Sara Vanegas. Tampoco la encuentro. Tampoco. Bueno, y miremos a Catherine Valeria Giraldo, hágale. Catherine Joana Carmona. Cate, estamos para aprender. Catherine Carmona, si está. Cate, Catherine. ¿por dónde estás? Que no te veo. Valeria, hágale, que si nos equivocamos, igual por participar, el profe le va a colocar. Claro, solamente la participación, eso le ayuda en la nota. Es para que nos ayude y no sea tan monótono esto. Sí, no sea simplemente hablando yo. ¿Qué dices, Valeria Giraldo? ¿No te animas? Ella... Catherine Joana Carmona. Catherine Bueno, Carmona, ¿por dónde está? Cate. John Eric Velandia, ¿no le gustaría participar? y búscame a Diana Lopera Lescano. Necesitamos una mujer, Dayana. Sí, Dayana Lopera está. Diana,
¿Estás de acuerdo? Ah, pero ¿sabes qué, Juan? No Mm, tiene el micrófono, parece que tiene problemas con el micrófono, con el micrófono. a que no Mm, podría colaborarnos. no. John Eric Velandia, ¿qué tal? ¿Nos colaboras? Bueno, Listo, John ¿Quién Eric es? Velandia, señora, ¿De él qué, es de qué, nuevo, de qué octavo es? 8-1, 8-1. Se llama John Eric Velandia, Eric Velandia. Velandia, sí. Velandia. Uno de los Bueno, me chicos falta nuevos. uno nomás. Me falta uno. Ay, qué rico que fuera una mujer. Mm, Paulina García, mira a ver si Paulina García mira. Paulina sí está, pero es de noveno. No, Paulina, yo quiero una 8 de octava. 8-3. Paulina García mira es de 8-3. Ah, García, mira. Esta es otra. García no está, no No está. está. Bueno, listo. Ay, qué niños tan robados. Ay, no. ¿Qué es Uy, eso? por Dios. Ay, mira. Bueno, entonces digámosle a Juan Pablo Tuberquia. A ver, Juan Pablo, ¿quieres otra vez? Ah, bueno, profe. Listo, Juan Pablo. Juan Pablito. Tiene, tiene una presentación en el trabajo excelente. Wow. Tiene una letra muy bonita y unos números muy bonitos. Juan Pablo Tuberquia. Bueno, entonces quedaron así. John Eric Velandia, Juan Pablo Tuberquia, Santiago Aguirre y David Orlando Cifuentes. Muy bien, esos 4 monitores para este mm, guía número 5. Bueno, vamos a compartir pantalla. Compartir. Bueno, vamos a comenzar con una actividad hoy, Mónica. Sí. Listo. Esa actividad, una lecturita, más una lecturita sobre el hombre que calculaba. Listo. Entonces los monitores me van a ayudar con esa lecturita. Bueno, si quieren les pongo más grandecita la letra, poquito. Bueno, empezamos con John Eric Velandia. John Eric, vamos a leer 2 capítulos de un libro que llama El hombre que calculaba. profe, Ya algunos alumnos lo conocen, sí. profe. Hola. No, es que yo tengo la gafa que está en el celular, yo no puedo leer eso. Digo, no. Profe, Sí. es que yo tengo la gafa, ¿por qué las de acá pues no lee porque es celular? Ah, No visualizan en el celular la lectura. No, por lo que no la gafa. Ya. Juan Pablo Tuberquia, a ver, empieza. Señor, Capítulo 1. capítulo 1, en el cual encuentro durante una excursión un viajero singular que hacía el viajero y eran las palabras que pronunciaba. Cierta vez volví al paso lento de mi camello por el camino de Bagdad, una excursión a la famosa ciudad de Samarra. Eran a las márgenes de Tigris cuando vi sentado en una piedra a un viajero modestante, vestido, que parecía reposar en las fatigas al algún viaje. Disponiamente a dirigir el desconocido, el Salam 1. Aquí, salam. Salam, ¿qué significa? O sea, en estas lecturas vamos a aprender cierto lenguaje árabe, ¿cierto? Salam en árabe significa, quiere decir paz. Es una expresión de la que se sirven los árabes en sus saludos. Cuando un maometano encuentra a otro, lo saluda en los siguientes términos. Salam aleikum, y significa la paz sea contigo. ¿Listo? Entonces ahí se estaban saludando 2 árabes, ¿cierto? Siga. Trivial de los caminantes cuando con gran sorpresa lo vi levantarse y pronunciar lentamente 1.423.745
sentándose enseguida y quedó en el silencio, la cabeza apoyada en las manos como si estuviera absorto en una profunda meditación. Me paré a corta distancia y me puse a observarlo, como lo hubiera hecho frente a un monumento histórico de tiempos legendarios. Momentos después se levantó que nuevamente el hombre y con voz clara, pausada, enunció otro número igualmente fabuloso: 2.320.866. Y así varias veces el extravagante viajero, puesto de pie, decía un número de varios millones, sentándose enseguida en la losca piedra del camino, sin haber refrenar la curiosidad que me aguijoneaba. Me aproximé al desconocido y después de saludarlo en el nombre de Alá, con el que la oración y en la gloria, le pregunté el significado de aquellos números que solo podrían figurar en proporciones gigantescas. Por áspero, respondió el hombre, que calculaba, no con furor, la curiosidad que te llevó a perlumbrar la marcha de mis cálculos y la serenidad de mis pensamientos. Y ya que supiste ser delicado al hablar y al pedir, voy a satisfacer tu deseo. Para eso necesito, sin embargo, contarte la historia de mi vida y narrándome lo siguiente. Listo. Muy bien, ese es el primer capítulo. A ver, Santiago Aguirre. Santiago Aguirre nos va a decir un pequeño resumen de la lectura de ese capítulo 1. ¿Qué decía el capítulo 1? ¿O a qué se refería? ¿Qué está narrando? Pues yo entiendo que un viajero estaba por el río Tigris, por las márgenes del río Tigris. Sí, por la mano del Dios Tigris. Sí, y entonces por allá se encontró a un desconocido, lo saludó y este desconocido era diciendo números gigantescos. Uh-huh. Y lo saludó con la Sí, expresión con la expresión salam, que salam. significa La paz paz. está contigo. Sí, la paz está Paz contigo. Sí. Y sí, entonces se preguntaba que por qué, por qué este decía estos números gigantescos. Uh-huh. Pero para eso él le tiene que explicar la historia de su vida. Uh-huh. Listo, exacto. Entonces, dice que el hombre que encontró al que estaba diciendo los números gigantescos, le interrumpió y sin embargo le dijo, el hecho de que me hayas interrumpido de una manera tan cortés, eres merecedor de que yo te pueda contar la historia de mi vida, o porque es que yo digo estos números tan gigantescos. ¿Listo? Bueno, hay otro, dentro de este texto hay palabras, ¿cierto?, que vamos a resaltar. Por ejemplo, ya tenemos la primera, salam. La segunda es alab. Todos conocemos esa palabra, alab, que es el dios de los árabes, ¿cierto? Así designan a los árabes a su dios. Los árabes designan al creador por 499 nombres distintos. Los sulmanes, siempre que pronuncian el nombre de Dios, añádenle una expresión de alto respeto y adoración. Listo, Alá. Bueno, muy bien. Vamos para el segundo capítulo. Bueno, el segundo capítulo lo va a empezar a leer David Orlando Cifuentes. David, capítulo 2. Profe, bueno, capítulo 2, en el cual Seremis Samir, el hombre que calculaba, cuenta la historia de su vida, cómo fui formado de los prodigiosos cálculos que realizaba y por qué nos hicieron compañeros del viaje, nos hicimos compañeros del viaje. Muy bien. Me llamó Beremis Samir y nací en la pequeña aldea de Cloi, en Persia, a la sombra de la gran pirámide formada por el monte Ararat.
Siendo muy joven todavía, me empleé como pastor al servicio de un rico señor de Clamata. Todos los días al salir el sol, llevaba el gran rebaño al campo, debiendo ponerle al abrigo. Al atardecer, por temor de extraviar alguna oveja o ser por tal negligencia castigado, contaba varias veces durante el día. Fui así adquiriendo poco a poco tal habilidad para contar, que a veces inmediatamente calculaba sin error el rebaño entero. No contento por eso, pasé a ejercitarme contando además los pájaros cuando en bandadas volaban por el cielo. Volvíme habilísimo en este arte. Al cabo de algunas veces, gracias a nuevos y constantes ejercicios, contando hormigas y otros pequeños insectos, llegué a practicar la increíble proeza de contar todas las abejas en un enjambre. Esa hazaña de calculista nada valdría frente a las otras que más tarde practiqué. Mi generoso amo, que poseía en 2 o 3 oasis distantes grandes plantaciones de élites, informado de mis habilidades matemáticas, me encargó de dirigir su venta, contándolos yo uno por uno en los cachos. Trabajé así al pie de los deliteros cerca de 10 años. Contento por las ganancias que obtuvo, mi bondadoso patrón acaba de concederme algunos meses de descanso, y por eso voy ahora a Bagdad, pues deseo visitar a algunos parientes y admirar las bellezas mezquitas y los suntuosos palacios de esta famosa ciudad. Y para no perder el tiempo, me ejercito durante el viaje, contando los árboles que dan sombras a la región, las flores que perfuman y los pájaros que vuelan en el cielo, entre las nubes, y señalando una vieja y grande higuera higuera que se erguía y a poca distancia prosiguió. Aquel árbol, por ejemplo, tiene 284 ramas, sabiendo que cada rama tiene término medido 347 hojas. Se deduce fácilmente que ese árbol tendrá un total de 98.548 hojas. ¿Qué le parece, amigo? ¡Qué maravilla!, exclamó atónito. Es increíble que un hombre pueda contar en una rápida ojeada todos los gajos de un árbol y las flores de un jardín. Tan habilidad puede proporcionar a cualquier persona un medio seguro de ganar envidiable riqueza. ¿Cómo es eso?, preguntó Beremis. Jamás pasó por mi imaginación que pudiera ganar dinero contando los millones de hojas de los árboles o los enjambres de abejas. ¿Quién podrá interesarse por el total de ramas de un árbol o por el número de pájaros que cruzan el cielo durante el día? Vuestra admirable habilidad, expliqué, podría ser empleada en 20.000 casos diferentes, en una gran capital como Constantinopla o un Bagdad. ¿Seríais útil auxiliar para el gobierno? ¿Podríais? Profe, ahí termina. Sí, momentico. Podríais calcular. Poblaciones, ejércitos y rebaños. Fácil os sería evaluar la riqueza del país, el valor de las colectas, los impuestos, las mercaderías y todos los recursos del Estado. Yo os aseguro, por las relaciones que mantengo, pues soy Bagdali. Bagdalí. Muy bien. Bagdali, que no os sería difícil obtener una posición destacada junto al glorioso califa al-Mu'tasim, nuestro amo y señor. Podríais tal vez ejercer el cargo de visir, tesorero, o desempeñar las funciones de secretario de finanzas musulmanas. Si es así, joven, respondió el calculista, no dudo más y os acompaño hacia Bagdad. Y mis
y sin más preámbulos se acomodó como pudo encima de mi camello, único que teníamos, y nos pusimos en marcha por el largo camino, rumbo a la ciudad gloriosa. De ahí en adelante, digamos, por ese encuentro casual en medio de agrestes caminos, nos hicimos compañeros y amigos inseparables. Teremis era de genio alegre y comunicativo, joven aún, pues no tendría 26 años, estaba dotado de gran inteligencia y notable amplitud para la ciencia de los números. Formulaba a veces sobre los acontecimientos más banales de la vida, comparaciones inesperadas que se notan gran agudeza de espíritus y verdaderos talentos matemáticos. Beremis también sabía contar historias y narrar episodios que ilustraban sus conversaciones de por sí atrayentes y curiosas. A veces pasaba varias horas en hoscos silenciosos meditando sobre cálculos prodigiosos. En esas oportunidades me esforzaba por no perturbarlo, quedándome quieto y a fin de que pudiera hacer con los recursos de su memoria privilegiada nuevos descubrimientos en los misteriosos arcanos de las matemáticas, ciencia que los árabes tanto cultivaron y agradecieron. Muy bien. Listo, este es el segundo capítulo, es donde ya cuenta la historia Beremis Samir de por qué tenía esa tendencia a contar, ¿cierto? Porque él decía que en donde él trabajaba, ¿cierto? Podía contar los enjambres de las abejas, podía contar las ramas de un árbol, podía contar el rebaño, él trabajaba con un pastor, entonces también podía contar los dáctiles. Dáctiles es una, digamos así, una penca comestible donde sacan aceite en árabe, los dáctiles. Él tenía la potestad de contarlos, toda una vegetación, toda una plantación, contarlas y rápidamente saber cuáles serían las ganancias que obtenía su amo. Pues su amo en agradecimiento a su eficacia en el trabajo por tener esa habilidad de contar, esa habilidad de tener una buena contabilidad de las cosas que manejaba, le dio unas vacaciones. Y en esas vacaciones es donde se encuentra con el Bagdalid. Él se dirige a la ciudad de Bagdad, ¿cierto? Entonces, a conocer las mezquitas. Las mezquitas son, decir, como las iglesias de los árabes, ¿cierto? Donde hacen su culto. Eh, Ahí tiene la posibilidad de conocerse con el Bagdalid, el cual le dice que esas habilidades que él tiene para contar, no solamente las podría utilizar como las utiliza, le da muchas posibilidades de contar, perdón, de utilizar esa habilidad, ¿cierto? O sea, que podría ser contratado para contar poblaciones, para contar el dinero, para ser, digamos así, un contador del califa, ¿cierto? Bueno, y que él tenía muchas personas a las cuales él conocía y que lo podía relacionar. Entonces, sin pensarlo dos veces, eh, mm, Samir, Samir se monta en el camello, que el único camello que tenía, y se montan ambos y se van hacia la ciudad de Bagdad. ¿Listo? Bueno. Esa es más o menos la historia del segundo capítulo. Este es un libro, ¿cierto?, que yo utilizo mucho en mis clases de matemáticas. La lectura es, digamos así, es un buen ambiente de aprendizaje donde nos incita a aprender, nos incita a pensar. ¿Listo? Cada capítulo trae digamos así, cuando yo trabajo con los muchachos en clase, este librito, los muchachos me tienen que hacer lo siguiente, ¿cierto?
me tienen que hacer el siguiente, hacen una comprensión lectora a través de sacar los personajes que intervienen, el vocabulario, o sea, las palabras desconocidas, hacen una síntesis, un resumen de los capítulos que él se lee en clase y al final se debe decir una moraleja, una enseñanza que le deja el capítulo. ¿Listo? Entonces, a ver, explicándoles a ustedes cómo sería más o menos en estos dos capítulos, los personajes son Beremis Amir y el Bagdalit. Y también mencionan el califa, Al-Motasen. Bueno, el vocabulario, pues ahí mencionan varias palabras que para nosotros son desconocidas, como son el salam, que significa paz, salam ailekum, la paz sea contigo, ailekum salum, sea contigo la paz, maometano, musulmán que sigue la religión de Mahoma, Sebak, el Chair, un cristiano, buen día. Saheb, Salamat, ¿cómo está amigo? ¿Cómo está amigo? Es una forma de saludarse. Alad, Dios. Aguijoneaba, estimular la curiosidad. Estimular o curiosidad. Kamat, ciudad situada en la base del monte Ararat. Koi, ciudad de Persia. Califa, príncipe musulmán. Dáctiles, palmera dactilera para alimento. Mezquitas es un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica. Atónito, sorprendido. Banales, intranscendente, vulgar o de poca importancia. Osco, desagradable. Arcanos, es algo muy difícil de conocer por ser recóndito, secreto o reservado. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es la moraleja del cuento? ¿Cuál es la moraleja? Se les voy a decir esta moraleja para que después cuando les haga en otros próximos capítulos que vamos a leerlos también, usted tenga la posibilidad de sacarme al menos la moraleja. ¿Listo? Cuando ayudamos a una persona a descubrir sus valores y le enseñamos la forma de saber aprovecharlos para su bien y el de los demás. ¿Eso quién lo hizo? A ver, eh, Santiago Aguirre, ¿quién hizo eso? ¿Quién le ayudó a descubrir los valores? ¿Quién a quién? Santiago. Ya me escucho. Sí. A ver, Son dos, Beremis Amir y el Bagdalí. ¿Quién le sí, ayudó a descubrir los valores? ¿Quién a quién? ¿El Bagdalí a Samir, a Beremis Amir o Beremis Amir al Bagdalí? creo que era Beremisa Mí del Bagdalid, no. No, fue el No, Bagdalí, al contrario, sí, al al contrario. contrario, el Bagdalí a Beremis A Amir. Beremisa Mí, sí, la habilidad que tenía para contar. Para contar, exacto. O Sí, sea, él decía, no solamente puedes aprovechar esas habilidades para lo que haces como pastor, sino también la puedes utilizar de otra manera, ¿cierto? Y yo te puedo ayudar. Entonces, la moraleja es cuando ayudamos a una persona a descubrir sus valores y les enseñamos la forma de saber aprovecharlos para su bien y el de los demás. Muy bien. La segunda moraleja, aquí tengo dos moralejas, el valor de la constancia, cuando persistimos en realizar una actividad que más adelante nos traerá beneficios, o sea, Beremis Amir, a medida que él iba aprendiendo más y más a desarrollar su habilidad para contar, él cada vez se ponía retos, ¿cierto? Y ahora todo esto lo tengo que aprender a hacer, tengo que aprender a contar esto, aprender a contar aquello. Y entonces él simplemente cada vez se ponía, persistía, o sea, era muy constante en sus cosas. Entonces eso le ayudaba a que más adelante vas a dar cuenta en otros capítulos que eso le va a traer beneficios a él y beneficios económicos, ¿cierto? Y beneficios económicos, no solamente como persona, sino beneficios económicos. ¿Listo? Bueno, esto es una actividad que yo hago al inicio de mis clases. Nunca lo he hecho con ustedes porque por la premura del tiempo, pero ya vemos que ya nos falta solamente dos capítulos de trabajo en dos guías. Entonces podemos alternar con esas lecturas. ¿Listo?
y también tengo una película al final, si hay tiempo, también miramos unos trozos de una película muy bonita que yo también le presento a los muchachos del grado octavo, los del grado noveno, noveno 2 ya la vio, noveno 2 ya la vio, o sea que era el octavo 2 del año pasado, pero yo siempre la presento cuando doy clase en octavo, listo. Bueno, vamos a continuar con otra cosita, entonces ahora sí nos vamos a meter a la guía. Y en la guía, bueno, enseguida miramos una sopa de letras de esos capítulos que también le preparé, pero vamos a adelantar un poquito aquí en la guía. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar aquí. Uy. Bueno. Ay, buenísimo. Listo. Entonces, a ver, ayúdame. Johnny Belandia, ¿sí puedes ver o no, o todavía no ves esta guía? No, profe, es que, bro, las gafas no. Creo que Ah, están en... sí, no ¿dónde encontré. dejaste, dónde dejaste tus gafas, John Eric? Creo que las dejé en la casa de abuela, que me mandan a hacer algo. No sé, y como que las dejé ahí por venirme rápido para la sala, las dejé allá. Ah, ok, listo. Bueno. Entonces, Juan Pablo Tuberquia. Juan Pablo. Señor, Entonces, el tema que vamos a tratar se llama factorización. Entonces, vamos a definir qué es factorización. ¿Listo? Vamos a definirlo. Entonces, me va a ayudar Juan Pablo con la lectura. la factorización o descomposición factorial es el proceso de presentar a una expresión matemática o un número en forma de multiplicación. Recordemos que los factores son los elementos de la multiplicación y el resultado se conoce como producto. Como Tipos de producto. factorización. Bueno, entonces, para que nos quede claro, una factorización simplemente es expresar, ¿cierto? Una expresión matemática como una multiplicación, ¿cierto? Cuando usted expresa algo en matemáticas de multiplicación, a ver, yo lo muestro acá. Yo lo muestro acá. A ver. A ver, Juan Pablo, ¿esto qué es? Una suma. Una suma, ¿cierto? Cuando yo una suma soy capaz de expresarla como una multiplicación, ¿cierto? Entonces digo que estoy factorizando la expresión, ¿cierto? Entonces vamos a expresar esta suma 10 más 15 como una multiplicación. Entonces para eso digo, a ver, una posibilidad puede ser 5 por, abro paréntesis, 10 dividido 5 me da 2, más 15 dividido 5 me da 3. Entonces, esta suma, ¿cierto? Si soy capaz de expresarla como una multiplicación ¿de qué? De 5 por 2 más 3, ¿cierto? Entonces, cuando yo paso de una suma o una resta a una multiplicación, digo que en este momento estoy factorizando. Estoy dando digamos, la capacidad de factorizar una expresión matemática. ¿Listo? Bueno.
Ganando el mouse. ¿Qué? Ganando el mouse. Está todo loco. Se me movió el mouse, pero era yo lo... Eso te me conectó. Es que tanta cosita aquí. Bueno. Entonces vamos aquí. Listo. Ahora sí, tipos de factorización. Bueno, en líneas generales podemos hablar de dos tipos de factorización. La factorización de números enteros y la factorización de expresiones algebraicas. Factorización en números primos. Espérate un momentico, Juan Pablo, que es que este mouse no me está obedeciendo. Yo creo que ya. Listo. Entonces, existen dos tipos de factorización. Podemos hablar de dos tipos de factorización, la factorización de números enteros y la factorización de expresiones algebraicas. La factorización de números enteros es muy sencilla, ¿cierto? Ya todos la sabemos hacer, enseguida miramos un ejemplo. Pero lo que vamos a aprender en el curso es la factorización de expresiones algebraicas, porque recordemos que el tema de grado octavo son expresiones algebraicas. ¿Listo? Listo. Vinamos a esta rápidamente, factorización de números en números primos. Continúa, Juan Pablo. Todo número entero se puede descomponer en sus factores primos. Un número primo es aquel que es divisible únicamente entre uno y el mismo. Por ejemplo, el 2 solo se puede dividir entre 1 y 2. Podemos descomponer un número dado X como la multiplicación de factores primos. Por ejemplo, el número 525 es igual a la multiplicación de 5 al cuadrado por 3 por 7. Listo. Bueno, entonces 525 es un número, ¿cierto? Cuando yo descompongo 525 en sus factores primos, ¿listo? O sea, le saco mitad, o le saco tercera, le saco quinta, le saco séptima a 525, ¿cierto? Estoy convirtiendo a 525 en una multiplicación de sus factores primos, ¿listo? Entonces, sí, es muy sencillo. Cuando usted quiere un número, cualquier número, dice, todo número se puede convertir en sus factores primos. Entonces dice la factorización de números enteros. Entonces 525 es un número entero. Si usted quiere descomponer o factorizar 525, simplemente lo que hace es descomponerlo, ¿cierto? En sus factores primos y dice que 525 es igual a 5 a la 2 por 3 por 5, por 7. Entonces de esa manera está expresando, está factorizando un número entero, ¿listo? O sea que es muy sencillo, es muy sencillo. Bueno, pasemos a la siguiente hoja. Ahora sí, factorización de expresiones algebraicas. Continúa, Juan Pablo. El objetivo de la factorización es llevar un polinomio complicado y expresarlo como el producto de sus factores polinomios simples. Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que, multiplicadas entre sí, dan como producto la primera expresión. Por ejemplo, multiplicando A por A más B, tenemos A más B igual a al cubo por AB. A al cuadrado, aquí hay un errorcito. Todo el mundo lo va a corregir en la guía o va a tenerlo en cuenta. A ver, A por A más B es igual a al cuadrado y aquí es más, aquí es más AB. Más AB. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿de qué se trata esto? A ver. A y A más B,
que multiplicados entre sí dan como producto a al cuadrado más ab, aquí sí está bueno, son factores divisores de ¿quién? De a al cuadrado más ab. O a lo que es lo mismo, si tenemos el área de un rectángulo A, que es igual a la 2 más AB, ¿cuál es la medida de los lados del rectángulo? A ver si me explico. ¿Listo? Mire, anteriormente nosotros estamos aprendiendo la multiplicación de un monomio por un polinomio, A más B, ¿cierto? Entonces, en los capítulos anteriores, en las guías anteriores, cuando decíamos, estamos aprendiendo, a ver, multipliquemos A por A más B, ¿cierto? Entonces, esto es un monomio por un binomio. Entonces, ¿qué hacíamos? Este por este, entonces nos daba A al cuadrado, más este por este, AB, ¿cierto? AB. ¿Listo? Eso es lo que hacíamos en las guías anteriores, la multiplicación. Ahora, vamos a hacer todo lo contrario. La factorización es todo lo contrario a la multiplicación. ¿Listo? ¿Qué es todo lo contrario? A ver, ahora nos van a dar es esta expresión. Nos van a dar es esta. A a la 2 más AB. Y tenemos que encontrar una expresión equivalente que esté en forma de multiplicación. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros pasamos de esta expresión a una multiplicación, decimos que estamos factorizando una expresión algebraica. ¿Listo? El ejemplo que nos dan es el siguiente. Supongamos que es el área de este rectángulo está dado por esta expresión a al cuadrado más ab, ¿cierto? Entonces, cuando yo factorizo esta expresión, encuentro cuál es el largo del rectángulo y cuál es el alto del rectángulo, ¿cierto? O cuál es el ancho del rectángulo y cuál es el largo del rectángulo. Entonces, en este caso, ¿qué expresión me da? ¿Qué expresión al multiplicarlo me da al cuadrado más AB? Es AB y A, ¿cierto? AB y A, ¿cierto? Bueno, muy bien. El otro ejemplo es este, del mismo modo, ¿cierto? Anteriormente yo les decía, multipliquemos x más 3 por x más 2. ¿Listo? A ver, hagamos la multiplicación de x más 2 por x más 3. X más 3 por x más 2. Entonces nosotros cogíamos y multiplicábamos x más 2, x más 3 por x más 2. Entonces multiplicábamos x por x al cuadrado, más x por 3 daría 3x. Ahora este por este, 2 por x daría 2x, entonces lo coloco debajo de 3x y 2 por 3 daría 6. ¿Listo? Entonces anteriormente hacíamos esto, x2 más 5x más 6. ¿Listo? Decíamos, esta es la respuesta de multiplicar x más 3 por x más 2. Ahora aquí va a ser todo lo contrario. Yo les voy a dar esta expresión, x más 2 más 5x más 6. Esta expresión es la que les va a dar. Y ustedes van a tratar de encontrar esta. O sea, ¿por qué x2 más 5x más 6 es la multiplicación de x más 3 por x más 2? Cuando ustedes sepan devolverse es porque aprendieron a factorizar, ¿cierto? El mismo ejemplo, el área de este rectángulo está dado por x2 más 5x más 6, ¿cierto? ¿Cuál es el ancho y cuál es el largo de este rectángulo? Entonces, ustedes van a aprender en esta unidad cómo encontrar el ancho y cómo encontrar el largo, ¿cierto? Cómo saber de que el ancho es x más 3 y el largo es x más 2, ¿listo? O sea, eso es algo que vamos a aprender en esta guía, ¿listo? En esta guía. Entonces, lo que quiero es que me entiendan para dónde vamos, ¿cierto? Ustedes le van a dar una expresión algebraica, ¿cierto? Que generalmente va a ser una suma, una resta de dos o tres términos, un binomio, un trinomio, lo que sea. Y usted va a encontrar una expresión equivalente que sea multiplicando, o sea, sea factorizable. ¿Listo? No todas las expresiones son factorizables, para que tengamos claro eso. Hay que aprender a descubrir cuando una expresión es o no factorizable. ¿Listo? Empecemos. Factorar un monomio. Juan Pablo, siga. Factorar un monomio. Los factores de un monomio se pueden hallar por simple inspección. Así los factores
de 15AB son 3 Por 5 por por A. por Por, AB. ujú. O sea, 15AB es 15 igual AB. a 3 por 5 por A por B. Muy bien. Entonces, factorar un monomio es muy sencillo, ¿cierto? Simplemente buscar los números y las letras que al multiplicarse den 15 a b. En este caso es 3 por 5 por a por b, ¿cierto? Entonces, factorar un monomio es muy sencillo. Lo complicado, digámoslo así, o digamos, lo que nos va a atañer en esta guía es cómo factorar un polinomio, que eso sí no es tan simple. ¿Listo? Bueno. Pues que hay que estudiar, no es que sea difícil, sino que hay que estudiarlo, el método. Siga. Factorar un polinomio. A ver, No, ayúdale, Santiago Aguirre. Santiago. He factorado un polinomio. No todo Sí. polinomio se puede descomponer en dos o más factores distintos de uno, pues del mismo modo que en aritmética hay números primos que solo son divisibles por ellos mismos y por uno. Hay expresiones algebraicas que solo son divisibles por ellas mismas y por uno, y que por tanto no son el producto de otras expresiones algebraicas. Así, A más B no puede descomponerse en dos factores distintos de 1, porque solo es divisible por A más B y por 1. Muy bien. Es eso, en este párrafo lo que están diciendo es que no todos los polinomios son factorizables, ¿cierto? Hay que aprender a descubrir cuándo un polinomio no es factorizable. Nos dan un ejemplo. Yo tengo A más B. Esta suma yo no la puedo expresar como una multiplicación, ¿cierto? No es factorizable ahí. Entonces, así como existen números que solamente son divisibles por uno y por sí mismo, también existen polinomios que también son divisibles por uno y por sí mismo. Entonces, por ejemplo, a ver, el 2 solamente es divisible por 2 y por uno. Por ejemplo, el 5 solamente es divisible por 5 y por uno. El 7 solamente es divisible por uno y por 7, ¿cierto? Así como existen números que solamente son divisibles por uno y por sí mismos, también existen expresiones No hay agua. algebraicas que solamente son divisibles por uno o por sí mismas. ¿Listo? Bueno, algo diferente en la guía es que, a medida que yo les voy dando la explicación, aparece el video de apoyo. O sea, los videos de apoyo están abajo también, pero también en esta guía es algo como que una sugerencia que me dio un alumno, ¿cierto? Me dijo de que el alumno me dijo, a medida que usted vaya explicando, profe, vaya colocando los videos de apoyo para que los muchachos inmediatamente vaya al video de apoyo y encuentre la explicación. Sí, ¿quién me iba a preguntar? Bueno, entonces vamos a coger este link. Mm. A ver cómo coge este link. Bueno, no sé agarrar. A ver si lo... Bueno, vamos a mirar al escritorio y vamos acá.
este video de apoyo. Ay, me disculpan, muchachos. Solamente vamos a mirar este videito. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de factorización y ahora vamos a ver qué es factorizar. Y pues obviamente para empezar el curso de factorización pues primero debemos ver este video porque debemos aprender qué es factorizar. Para aprender qué es factorizar pues primero debemos recordar qué es un factor porque ustedes ya lo vieron en años anteriores y pues espero que lo recuerden. Si no lo recuerdan pues aquí lo vamos a recordar, ¿no? Porque esa es la idea, empezar bien para que ya la factorización nos quede un poco más sencilla, ¿no? ¿Qué es un factor? Es cada uno de los números, a ver que también son letras, ¿sí? Que se multiplican para formar un producto. Por ejemplo, si yo realizo la multiplicación 2 por 3, ya el punto significa multiplicación, ¿no? 2 por 3, eso es 6. Acordémonos que cada uno de los números que se multiplican, este numerito y este numerito se llaman factores, ¿sí? Todos los números o las letras que se multipliquen, todos se llaman factores. Y este numerito, que es el resultado de la multiplicación, se llama producto. Entonces, aquí podríamos decir que el 2 es un factor del 6. Y el 3 también es un factor del 6. ¿Por qué? Porque al multiplicar 2 por 3 me da 6. Y asimismo podemos hacer muchas más multiplicaciones. Por ejemplo, yo puedo decir que menos 4 por 3, eso da menos por más, que eso es menos, y 4 por 3, 12. O también otra multiplicación, por ejemplo, 5 por 3, eso es 5 por 3, 15, ¿sí? Y todas estas multiplicaciones pues tienen factores. Aquí estos dos son factores y este sería el producto. O sea que, por ejemplo, menos 4 es un factor de menos 12 y 3 también es un factor de menos 12. Como estamos multiplicando 5 por 3 queda 15, entonces el 5 y el 3 son factores del 15. Aquí vemos algo que lo vamos a explicar más adelante en el curso, que todos estos números, el 6, el menos 12 y el 15, tienen un factor que se repite. Miren, el 3 sirve como factor para el 6, también sirve como factor para el menos 12 y también sirve como factor de el 15. O sea que podemos decir que el 3 es un factor común de 6, menos 12 y 15, porque es un factor que todos lo tienen, o sea, es un factor común. Pero esto no funciona, como les decía, solamente con números, sino también funciona con letras. Por ejemplo, si yo estoy multiplicando 2x, acordémonos que pues no se escribe 2 por x, pero ya se sabe que aquí dice 2 por x, ¿sí? Sin necesidad de escribir el por. Entonces, el 2 es un factor y la x también es otro factor. O yo puedo escribir 4x al cuadrado y aquí los factores, ¿sí? Bueno, aquí los factores serían 2 por x, ¿no? Pero pues está muy sencillo. Aquí los factores serían, por ejemplo, factores del 4, por ejemplo, podrían ser 2 por 2, ¿sí? Porque 2 por 2 es 4. Y x al cuadrado lo podemos Aquí lo escribir escribió como Mike. por x. Entonces, cualquier multiplicación que nos dé este resultado, pues va a llamarse una, o cada uno de estos se llama. Bueno, aquí vea, aquí nos está explicando él cómo expresar un monomio, cómo factorizar un monomio. Entonces, 2x es una expresión algebraica, ¿cierto? ¿Cómo lo expresamos como una factorización? Dicen factorizarlo, entonces como 2 por x. 4x2 como 2 por x por x. Si usted multiplica todo esto, todo eso son factores ¿de quién? De 4x2. ¿Listo? Entonces ahí nos están explicando cómo factorizar un monomio. Llama un factor
de la expresión que tenemos acá. Y ya que recordamos que son factores, ahora sí podemos hablar de qué es factorizar. Entonces espero que ya tengan una idea de qué es factorizar. Es un proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática. Ya lo voy a hacer con ejemplos. Y algo que debemos tener claro, siempre, obviamente, el resultado de factorizar siempre será una multiplicación. ¿Por qué? Es algo importantísimo que usted entienda que cuando usted factoriza una expresión algebraica, simplemente lo que está haciendo es hallando una multiplicación. O sea, siempre la factorización es una multiplicación de dos o más términos algebraicos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué? Por ejemplo, si yo les puedo decir factoricen el número 12. Entonces, cuando les digo factoricen el número 12, lo que les estoy diciendo es encuentren una multiplicación que como resultado me dé el número 12. Para esto, pues hay varias respuestas. Por ejemplo, 1 por 12. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque 1 por 12 es 12. Otra respuesta, 3 por 4, que es 12, o 4 por 3, que también es 12. Otra respuesta, si aquí ustedes observan, por ejemplo, el 4 se puede factorizar. Entonces aquí podríamos escribir 3 por, y el 4 se puede factorizar. 2 por 2 da 4. Entonces miren que aquí hay varias respuestas de factorización del número 12, porque todas dan 12. 1 por 12 da 12, 3 por 4 es 12 y 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Factorizar el número 12. Miren que siempre el resultado de factorizar siempre será una multiplicación. En el día de hoy yo quedo contento si ustedes entienden qué es factorizar, o sea, que el concepto. ¿Por qué? Porque uno muchas veces explica el tema de la factorización, el muchacho termina factorizando expresiones algebraicas, pero nunca comprende, ¿cierto? Que la factorización simplemente es una multiplicación, es el resultado de una multiplicación. ¿Listo? Entonces, yo quedo contento hoy con que usted entienda el concepto de factorizar. ¿Qué es factorizar? Es convertir una expresión algebraica en una multiplicación de otras expresiones algebraicas. ¿Listo? Esto no se les debe olvidar. Siempre el resultado va a ser una multiplicación. Pues, ¿por qué? Porque lo que estamos es encontrando factores, ¿sí? Que descompongan una expresión cualquiera, ¿sí? Obviamente aquí lo vamos a ver con números y letras. Ahora, algo que quiero que les quede claro, siempre que factorizamos un número, el resultado más correcto, mejor dicho, el mejor factorizado es en el que está factorizado por factores primos, ¿sí? ¿Por qué aquí, digámoslo así, que no está bien factorizado? Porque uno de los dos factores se puede seguir factorizando, ¿sí? El 12 se puede seguir factorizando, lo que hicimos aquí con el 3, con el 4, perdón. El 3 ya es un factor que no se puede factorizar más, ¿sí? Excepto 3 por 1, pero pues digámoslo así que no tiene gracia. Pero el 4 se podía seguir factorizando como 2 por 2. Entonces el resultado más correcto es factorizar con factores primos. Ahora vamos a ver ejemplos de factorización. Primero vamos a hablar de la factorización de un monomio, que la verdad de esto casi nunca se habla porque es muy fácil. Entonces, como es tan fácil, pues no se toca ese tema, ¿no? Ya les hice algunos ejemplos. Acordémonos que un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término. Por ejemplo, como lo vimos anteriormente, 2x es un monomio. 3x al cuadrado es otro monomio, y voy a colocar otro 6x al cubo y al cuadrado. Esos son tres monomios. ¿Por qué? Porque son un solo término, ¿sí? Porque en ningún lado dice ni más ni menos. Entonces, para factorizar un monomio simplemente se hace por simple inspección, ¿sí? Porque esto se puede revisar y ya. A ver, si nos quedó claro, a ver, ayúdame Juan Pablo. Factoricemos, por ejemplo, 2x. ¿A qué es igual 2x? Juan Pablo.
Me piden factorizar Una 2x. por uno. Una por Eh, dos, profe. Una por 2, una por 2. Pero simplemente como 2 es un número primo, podría ser 2 por x. Ya está factorizado. ¿Cómo sería 3x2? 3x2, ¿cómo sería? Podría ser 3x2. 3x por x. Y ahí estamos factorizando. ¿Listo? O sea, descomponemos la x. X al cuadrado es igual a ¿qué? A x por x. Entonces los factores de 3x2 son 3x y x. ¿Cómo sería la factorización de 6x3y2? Podría ser 3 por 2 Muy bien, 3 por 2 por, por x muy por bien, x por por- x, por x. Y de y2, y por y por y. y por y. Eso es todo. Ahí estoy factorizando un monomio, ¿cierto? Eso es lo que hace él. Listo, vamos a tratar de avanzar un poquitico. Yo borro todo esto. Sí, avancemos un poquitico para que yo tenga Sí, espacio Mónica. ya. Sí, Mónica, ya va a terminar y te doy el resto del tiempo. Tampoco. Bueno. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los factores que se escribe x a 3 por 3? ¿Sí? X por 5, ¿sí? Por ahí van a quedar números. Y ahora vamos a hablar de lo que ya toca el tema, ¿sí? Todo lo que ustedes van a ver en factorización va a ser factorización de... Se factoriza un polinomio porque menos b al cuadrado, ¿sí? Este es un tipo de factorización z, por ejemplo, ¿sí? Esto es igual a x, ¿sí? Primer término y paréntesis. Si ustedes ya vieron productos notables, Bueno, menos el segundo al cuadrado. el O ejemplo, también el ejemplo que nos da él, por ejemplo, es este. Yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado. Listo. Todos sabemos de que a al cuadrado menos b al cuadrado por el tema anterior, ¿cierto? Del producto notable, el producto de la suma por la diferencia, a menos b por a más b, ¿cierto? Esto lo vimos en la guía pasada. A menos b por a más b, el producto de la suma por la diferencia es igual a ¿qué? Al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿cierto? Entonces, ahora no lo vamos a ver como un producto notable, sino como una expresión factorizable. A al cuadrado menos b al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo se factoriza? Como a menos b por a más b. ¿Listo? Estamos convirtiendo esta resta, ¿cierto? En una multiplicación. ¿De pueden quién? revisar, De a menos b por a más b. ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, al multiplicar, Bueno, en la segunda, al realizar esta multiplicación de la forma larga, si a por a, luego a por b, luego b por a y luego b por b, por ejemplo, anteriormente yo les decía x por y menos z, que es igual, entonces multiplicamos este por este y este por este, ¿cierto? Entonces, xy menos xz. Ahora, ya les vamos a dar esta expresión, xy menos xz, ¿a qué es igual? Entonces ya sería la multiplicación de x por y menos z, ¿cierto? van a Bueno, listo, Mónica, ya darse cuenta que nos da a al te voy a cuadrado dar menos b al la... cuadrado, ¿sí? Lo mismo esta multiplicación o esta resta, que aquí hay dos términos, xy menos xz, se puede escribir como multiplicación así. Mira, no es una tarea o evaluación. Bye bye. Poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, Listo, Mónica, voy a dejar de compartir y te doy la palabra. Qué pena. Listo, Juan. Listo, Muchísimas Mónica. gracias. A ver, yo que... Jóvenes, Bueno, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, espero que sí, yo creo que sí. Les expongo algo que el profesor Juan Carlos creo que se le olvidó, que recuerda Juan Carlos, que trabajamos las 2 semanas de septiembre, hay 2 semanas de receso en octubre y luego las 2 finales de semanas de octubre se vuelven a trabajar en las guías. Las guías se entregan el 30 de octubre para que lo tengan en cuenta, muchachos. Pero si realmente quieren hacer un descansito,
podrían irle trabajando estas 2 semanas fuertecitos a las guías para que en las 2 semanas de octubre puedan hacer su descanso porque van a tener un receso y es agradable e importante pues que lo tengan en cuenta. Bueno, con respecto al emprendimiento, ¿quién recuerda lo que hemos trabajado en las guías anteriores? ¿Quién me puede colaborar? Por favor. Yo por allí veo a Sara y al compañerito que están por allá mirando el horizonte. ¿Lo recuerdan? ¿Sí recuerdan? Santiago Aguirre lo recuerdan. Lo que hemos trabajado. Moni, Hola, hola, Diana. pena la interrupción, pero es que tengo un aviso parroquial. La profe Viviana Quiroz les quiere recordar que ustedes deben enviarle la guía a ella, porque ella es la encargada de calificar los grados novenos, 9.1 y 9.2. Y me pide que les recuerde que el correo es vivianaquiroz19@gmail.com. Esa Viviana es ambas con B larga. Entonces, para que estén muy pendientes, para que no se les vaya a embolatar, pues, como las actividades de la guía. ¿Listo? Qué pena la interrupción. Bueno, listo. Les voy a colocar aquí en el chat el correo de la profe para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, el tema de esta guía para emprendimiento era sobre empresas, acerca de la clasificación, la historia de las empresas. Y nosotros hemos trabajado en las guías anteriores, trabajamos sobre ahorro, presupuesto, impuestos y préstamos relacionados con el límite de endeudamiento. Entonces, todo eso se relaciona porque las entidades locales, municipales, a nivel nacional también, nos están invitando a todos a crear empresa, a formar empresa, para que nosotros tengamos entonces trabajo y también podamos ofrecer trabajos a nuestros familiares, amigos y diferentes personas que puedan contribuir a ello. Santiago Aguirre me puede leer, un momentico, yo lo comparto. Yo comparto esta diapositiva para que Santiago me colabore leyendo y ya no la veo. Sí, ve, no la veo. Esperen un momentico. Ay, Dios. Y con problemas. Listo. Yo voy acá. Compartir pantalla. No me aparece. Ah, ya. Aquí está. Listo. Santiago o Sara, ¿me pueden ayudar con la lectura de esa diapositiva, por favor, esa primera? Hay 3 definiciones de empresa. La primera, sí. Una es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. Listo. La segunda. También se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. Listo. Y la tercera, Sarita. Sarita Rodríguez la puede leer. Es una unidad económica formada por personas y capital destinada a obtener un beneficio económico. Listo. En las 3 definiciones hay una palabra que se repite, chicos. ¿Cuál será? ¿Cuál será esa finalidad de las empresas? Sí, por ahí la dijeron, pero no escuchan. Beneficios. Listo. Entonces, de todas las empresas, siempre se quiere obtener un beneficio. Siempre, siempre, siempre. La persona que monta la empresa quiere obtener. Ya hay diferentes tipos de beneficios que usted quiera, económicos, sociales y demás. Pero en este caso, para emprendimiento lo vamos a tomar como un beneficio económico. Esa es una palabra clave. Listo. Dentro de ese tipo de empresas, entonces hay una clasificación y se clasifican entonces según el tamaño, la actividad, la propiedad y también el carácter que se tenga. Por ejemplo, en el tamaño de la empresa es dependiendo del número de trabajadores y la cantidad de activos que ésta posee.
Nosotros empezaríamos, si vamos a crear una empresa desde emprendimiento, empezaríamos con una micro o FAMI empresa. Y en esa micro o FAMI empresa solamente pueden haber hasta 10 empleados. Y los activos con que cuente la empresa solo pueden tener 500 salarios mínimos legales vigentes, no puede tener más. Si ya pasamos a una pequeña empresa, esa pequeña empresa cuenta con de 11 a 49, 50 trabajadores y los activos ya van aumentando entre 500 y 5.000 salarios mínimos legales vigentes. En la empresa mediana ya va aumentando el número de trabajadores, que puede llegar hasta 199 trabajadores, y también aumenta la cantidad de activos. Y ya en la empresa grande es la que maneja más de 200 o 200 empleados. ¿Quién me puede dar un ejemplo para cada una de ese tipo de empresas? Una empresa, por ejemplo, grande en nuestro país o a nivel mundial. ¿Quién? Santi, ¿cuál se le ocurre? O Sara. ¿Cuál? De todas las... Postobón. Postobón es una empresa grande porque maneja una cantidad considerable de trabajadores, más de 200. Listo. Si seguimos con otra clasificación, entonces encontramos las empresas según la actividad económica que ejercen. Entonces, en esta están las industriales, que a su vez se subdividen según el sector económico en donde se encuentran. Entonces están las extractivas, las que hacen la transformación de bienes o servicios, las manufactureras y también las agropecuarias. Listo. Seguimos con las empresas comerciales. Entonces ahí podemos encontrar las mayoritarias y minoritarias, y nos podemos encontrar entonces con las plazas de mercado, los supermercados también, y las empresas que ofrecen servicios según la actividad. Según la propiedad, entonces, trabajamos en empresas individuales, colectivas y anónimas. Y con esto debemos tener en cuenta que la empresa individual solamente es una persona la que tiene a cargo su empresa y es responsable de todo lo que en ella se realizan, procesos y procedimientos. En la colectiva y en la anónima hay varios socios y es diferente la forma en que obtienen las ganancias. Por ejemplo, en la sociedad anónima tienen ganancias según los activos que hayan puesto los propietarios y tiene una responsabilidad limitada. En la colectiva se van a hacer responsables la gran mayoría, y también uno puede mirar la participación según el dinero que cada uno haya aportado. Es importante que se relacionen cada uno de los temas, muchachos, porque usted va a montar una empresa, no es montarla de la noche a la mañana, sino que se debe organizar. Entonces nosotros cuando iniciamos lo de las guías, hablaban de presupuesto, mirar con qué presupuesto puede contar usted para formar empresa, qué ha ahorrado, que fue el primer tema que trabajamos, y luego, con base en esos cálculos que usted tiene, acercarse a una entidad financiera para que le ofrezcan un préstamo que va a tener un límite de endeudamiento, porque usted no puede apostarle todos los beneficios que usted va a obtener a pagar el préstamo, sino que debe tener unas ganancias y además tener en cuenta salarios y demás procesos que vaya a llevar en la empresa. En estos momentos no me da tiempo de mostrar el video. El video es uno de los que yo compartí en la guía. Los invito para verlos. Ellos les va a ampliar el tipo de empresas para que lo tengan muy en cuenta a la hora de ir haciendo los proyectos, porque en verdad es que es un tema importante, muchachos. No solamente quedarnos con ganas de ir a buscar un empleo en entidad pública, sino que también nosotros podamos formar empresa. Muchos trabajadores públicos poseen empresas con su salario y con otras ganancias que obtienen,
van montando empresas. Hay gente que le es fácil montar empresas. Muy rico que ustedes empezaran a montar esa empresa. Miren, por ejemplo, si nosotros nos vamos, el caso de Netflix y de otras aplicaciones que están en el momento, hace 10, 15 años no existían y la gente ha ido tratando de suplir necesidades que con el tiempo la sociedad va adquiriendo. Y más en esos tiempos, ustedes podrían ir pensando también en qué idea de negocio le puede surgir. Los invito seriamente a ver el video, en especial el segundo video que habla de la clasificación y habla también de la historia de las empresas. Listo. Señor Juan Carlos. Profesor Juan Carlos. Juan, active el micrófono, por favor. Sí, Mónica, cuéntame. Listo. Chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a ese trabajo de emprendimiento, bien puedan. Yo creo que es muy sencillo porque solamente les estoy preguntando de una clasificación de las empresas, ampliarlo del origen de la empresa y, esperen, yo me remito al taller, investigar otras clasificaciones, colocar ejemplos de otros tipos de empresa y responder a raíz de esta situación actual, qué empresas podríamos crear para satisfacer alguna necesidad que ustedes hayan visto que se haya creado a raíz de la pandemia. ¿Listo? Nadie. Profe, no es para hablarle de eso, si es para avisarle que a Santiago Miranda tiene el internet muy mal y entonces lo sacó. Entonces, para avisarle eso. Sí, mi rey, varios les ha ocurrido eso. Sí, me he dado cuenta. Hasta yo en un momento me salí de la reunión. Sí, si no se dieron cuenta. A ver, porfa, para ver si lo anuncio. Santiago, ¿qué? Santiago Miranda, ¿Y de qué grado es? 991. Sí. Listo. Por mi parte, Juan, no es más. Listo, Mónica, ¿no? Recordarles, muchachos, de que no envíen la guía hasta que no terminemos la explicación. O sea, la última semana. Generalmente las guías más malitas son las que entregan de primero. ¿Por qué? Porque no reciben toda la explicación de esto. Bueno, los que no sacaron nota alta, 3 con más de 4,5, 4,4, 4,2, es porque no hacen las guías completas. No se fijan en que hay que hacer todas las actividades. Por ejemplo, hacen las de matemáticas y se les olvida las de emprendimiento. Y hay una gran cantidad de alumnos que les interesa solamente lo de las matemáticas y lo de las demás materias no les interesa y no lo hacen, ¿cierto? Entonces, no sé si es porque no entienden, no sé si es porque no están motivados con esas áreas o no le estamos dedicando suficiente tiempo en las clases una de esas áreas, pero ven que Mónica y Viviana y el compañero Jair, ellos tienen su intervención y su tiempo para trabajar en el Zoom, entonces también dedíqueles tiempo a las guías, porque si hacen bien la de matemática, pueden hacerla muy bien, pero si no me hacen las otras actividades, yo les coloco 3, ¿cierto? Profe, qué pena con ustedes. Sí. Acabo de habilitar el chat porque son las 11 de la mañana. Listo, mi amor. Bueno, ya, por Chicos, favor, necesito ya. que pongan toda la asistencia porque tengo que cerrar esta reunión en un minuto. Sí. Todos Profe, con la asistencia. Hola. Profe, yo me equivoqué colocando mi grado y lo volví a colocar. Ah, bueno, no hay Ok, ningún no hay A mí problema. también se me olvidó colocar el grado, entonces lo volví a repetir. Ok, no hay problema. Rapidito, chicos, porque en cualquier momento la profe Diana cierra la Se cierra reunión. el chat, se cierra el chat. No solamente el chat, la reunión completica. Yo me voy a conseguir una alarma para este ciclo. Nos encarretamos mucho. Sí, siempre hay que sacar los O tallados. sea, usted, Juan. Sí, yo sé que es Juan, le va a conseguir la alarma a Juan. Juan, que se le olvida el tiempo.
Bueno, niños, espero que todos hayan podido poner su asistencia porque voy a cerrar ya. Hasta luego. Chao, nos luego. vemos la próxima Chao, semana. profes, y gracias. Chao. Chao, profe, hasta luego. Gracias.